Capítulo 8. El retrato de Martina se convirtió en mi compañía habitual. Desde la noche en que Chova la había pintado, empecé a modificar paulatinamente mis costumbres. Me acostaba más tarde y me despertaba al mediodía. Nada más hacerlo, ponía rumbo al salón y allí permanecía un buen rato contemplándola. Después, cogía mi libreta y escribía algunas líneas. Terminaba un párrafo y la miraba. Buscaba su aprobación, y aunque ella no se movía, yo estaba convencido de que me escuchaba. Cuando algo no le gustaba, me lo hacía saber a través del viento. Soplaba más fuerte y movía las hojas de las plantas que reposaban en la terraza. Entonces yo arrugaba el papel, hacía con él una bola y la lanzaba hacia el pasillo. Otras veces se mostraba satisfecha, y cuando esto ocurría, su rostro se iluminaba con la luz. Tanto era así que, en ocasiones, ella se erigía en lo más resplandeciente de cuanto se alzaba en el interior de las 4 paredes que conformaban la estancia. En ese caso yo sabía que le había convencido y adquiría fuerzas para levantar de nuevo la pluma. Por aquellos días había comenzado a escribir un relato. Nada ambicioso, tan solo una serie de episodios sobre la infancia y la juventud de un comerciante en la Barcelona de la posguerra. En ningún momento llegué a sospechar que aquellos folios llenos de garabatos y anotaciones se convertirían en una novela. El protagonista se llamaba Jacinto. Había nacido un 13 de julio de 1920 en Madroñera, un pueblo de Cáceres, en el seno de una familia de clase media, sin más variaciones, simple y llanamente media. Sus padres poseían unas bodegas y un bazar de esos en los que se vendía de todo, desde un martillo hasta 1 kilo de garbanzos. Pasa una infancia relativamente feliz bajo la tutela de su madre, y a los 6 años ingresa en una escuela rural de la que es maestro don Marciano Curiel, hombre riguroso y un ser infatigable para la enseñanza que, además, ejerce de recopilador de cuentos del folclore popular extremeño. Continúa en la escuela hasta los 13 años, hasta el día en que su padre le obliga a abandonarla, y ello a pesar de las constantes peticiones e incluso súplicas de don Marciano, que insiste 1 y 1000 veces en que el niño posee una inteligencia fuera de lo común y que, por tanto, debe seguir estudiando. Pero su progenitor se niega constantemente bajo el pretexto de que ya tiene edad para comenzar a trabajar. No hay forma de convencerle. Jacinto tiene que dejar la escuela, y mientras los demás niños juegan en la calle, un dependiente le espera por las mañanas en la puerta de su casa y, nada más salir, le conduce en contra de su voluntad al comercio de sus padres. Es un chico de estatura media y de organismo nada fuerte. Su padre, sin embargo, no lo cree así. Y además del trabajo en el bazar, le encomienda la tarea, nada apropiada para él, de recorrer todas las tardes los 5 kilómetros que separan el pueblo de sus bodegas para traer el vino. Camina bajo el sol acompañado de un asno y unas aguaderas de 4 senos con 4 garrafas de 16 litros cada una. Y cuando a la vuelta desciende por la ladera, las aguaderas resbalan hasta llegar al pescuezo del pollino, haciendo así la tarea mucho más difícil para el chico que, a trancas y barrancas, consigue llegar a casa exhausto del esfuerzo. A diario, su madre trata de convencer a su marido sobre lo inapropiado que es ese trabajo para el chico. Pero no hay forma de hacer que se retracte. El sistema no cambia, y recién cumplidos los 15 años, su padre le manda una viña cerca de Valdefuentes con 8 jornaleros para que, en una bodega alquilada comprando uva, elaboren vino. En ese lugar paradisíaco no hay luz, ni agua corriente, ni teléfono. Duerme en un camastro de lona y madera y se asea en un cubo de zinc, y su retrete es la tierra. Llega a esa viña en el mes de junio de 1935 y no sale de su cautiverio hasta marzo del año siguiente. Nadie, excepto su madre, se acuerda de él. Ni en Navidad, fecha tan señalada antes como ahora para estar la familia unida. Pocos meses más tarde, en julio del 36, sufre otro secuestro. Esta vez es la Falange que, de nuevo, en contra de su voluntad y forma de pensar, le lleva a Malpartida de Cáceres, donde pasa unos días. Una mañana, ve en el correo militar una circular en la que se solicitan conductores para el ejército. Deben presentarse en Fuensaldaña, provincia de Valladolid. Sin decir nada en Falange, envía la solicitud y días más tarde le llaman. Al llegar al mentado pueblo, es examinado y suspende, de modo que lo mandan de vuelta a Malpartida. Él no lo acepta y se va de casa. Su padre se escandaliza y le ordena que se reintegre en Falange.
No lo hace y se esconde en Trujillo, trabajando en un taller mecánico de un amigo de su progenitor. A principios de 1937 movilizan a su quinta. Se acaba su fuga. No hay más remedio. Se presenta en Cáceres para reincorporarse. Le toman la afiliación, le dan un macuto y una manta y le ordenan regresar a Malpartida junto con los demás reclutas. Llega de noche. Él finge un dolor muy fuerte y se deja caer al suelo. El teniente le manda a una pensión para recuperarse. Y allí, él le ruega a la dueña que, si vienen a buscarle, les diga que sigue con su indisposición, a lo que ella accede gentilmente. A los pocos días, llama por teléfono a su padre, que tenía bastantes amistades, y consigue que su progenitor se desplace a Malpartida, donde habla con el teniente, hijo de un gran amigo suyo, que se hace cargo de la situación. Jacinto vuelve a dicho pueblo repuesto de su dolencia, se reintegra a la compañía y recibe toda clase de beneficios, hasta el extremo de que es el único recluta que se queda en el cuartel. Los otros son enviados al frente de la Sierra de San Pedro, donde en una emboscada mueren la mayoría. Pasados unos 2 meses, se entera de que están demandando personal para trabajar de conductores. Le ruega al teniente que le mande, pues sabe conducir. Este accede y esta vez tiene suerte. Aprueba el examen y a los 15 días le mandan a Casetas, Zaragoza, con destino en la Reserva General de Automóviles del Generalísimo, un verdadero chollo. Le entregan un camión Studebaker nuevo de 5 toneladas cuya cabina convierte en su hogar. Allí duerme y hace su vida. De vez en cuando cerraba los ojos, respiraba hondo y dejaba que la luz asaltase también mi semblante. Podía notar cómo se introducía en mi interior. Era como si ella me tocase, como si su piel estuviera rozando la mía. Luego los abría y la encontraba frente a mí, inmóvil, hermosa, eterna. Ni una sola ráfaga de viento soplaba en el exterior. A medida que yo iba pasando las páginas, la brisa se convertía en soplo y apenas lograba desplazar 1 milímetro las hojas de las plantas. La terraza, alumbrada por el sol, era una balsa de sosiego y quietud en la que todos los colores adquirían una claridad cada vez más acentuada. Eché un vistazo al pasillo y me di cuenta de que las bolas de papel allí amontonadas podían contarse con los dedos de la mano. Todo se lo debía a ella. Desde que había llegado me encontraba con renovadas fuerzas para crear. La contemplaba constantemente, y yo sabía que ella deseaba que continuase escribiendo. Disfrutaba escuchándome. En silencio me pedía que le expusiese las ideas que se me iban ocurriendo, incluso antes de darles forma. Cuando me esforzaba y, pese a ello, no conseguía encontrar la palabra adecuada, le preguntaba, y ella me respondía sin emitir sonido alguno. 1 destello, 2 destellos. Ese era nuestro lenguaje. Un idioma secreto que habíamos inventado entre los dos. Un código binario incomprensible para cualquiera que solo buscase la razón. Martina, pronuncié para mis adentros. Ella emitió un destello. Tengo que salir. Tengo que buscar la pensión donde vivirá Jacinto. No hizo nada. ¿Me esperarás? Volvió a iluminarse. Yo sonreí y le prometí que volvería pronto. Bajé a la calle y puse rumbo al barrio gótico. ¿Dónde iría Jacinto? ¿Dónde se instalaría un chico de pueblo en la gran ciudad? Me pregunté. ¿En una calle pequeña y tranquila? No. La respuesta no podía ser tan simple. La juventud no siempre ha sido igual. Los tiempos cambian, y nosotros no somos más que un conjunto de experiencias vividas. Son estas las que nos moldean y nos hacen crecer. Crucé la Rambla y continué de frente por el Carrer de Ferran. Él llevaría un mapa, estoy seguro. Y puede que este fuera algo viejo, y que en él las calles aún estuvieran los nombres de hacía un par de años, de antes de que las tropas del general Yagüe tomaran la ciudad. Sobre el papel, la calle de Fernando se llamaría de Fiballer, y a él le resultaría difícil situarse la primera vez. Intenté ponerme en su lugar. Traté de imaginar lo que él pensaría al recorrer con su maleta aquel paseo. ¿Preguntaría a algún vecino? ¿Seguiría caminando hasta que viese un cartel colgado de cualquier fachada? ¿Entraría en algún bar a tomar un café y a leer la prensa? Si fuera así, es posible que, en una de las mesas, viese a un hombre algo mayor que él, bien vestido, bebiendo una copa de vino y leyendo un ejemplar de Solidaridad Nacional. Jacinto se acercaría a él y cortésmente le solicitaría permiso para tomar asiento. Ese hombre se llamaría Juan.
y le preguntaría a su invitado qué opinión le merece el último artículo de Luis Santamarina. No lo habría leído. De modo que Juan le cedería su periódico y le instaría a hacerlo en ese momento. Su lenguaje exaltado no le convencería, pero no querría desagradar a su acompañante y opinaría que es estupendo. Juan le miraría y le diría: ¿Habla usted en serio? A mí me parece un desperdicio de tinta. No sabría qué responder. Se quedaría callado y Juan intervendría de nuevo. No tenga miedo, estamos entre amigos. Luego, al ver su maleta, le preguntaría qué asuntos le han traído a Barcelona. Jacinto le hablaría de su pueblo, del bazar de su familia y de su intención de introducirse en el comercio de telas y botones de nácar. No hable tan alto, le advertiría Juan. ¿No sabe que esos productos solo pueden conseguirse en el mercado negro? ¿Se refiere usted al extraperlo? No emplee esa palabra, le apercibiría susurrando. Y tras esa conversación y unas cuantas copas de vino, ambos se convertirían en grandes amigos hasta que la muerte se llevase a uno de los dos. Juan le enseñaría la ciudad y le daría valiosos consejos sobre el comercio ilegal en Barcelona y sobre otras muchas materias de mayor importancia, si cabe, para lograr el éxito en la vida. Este curioso personaje, siempre impecablemente vestido, iría todas las noches acompañado de dos mujeres, una rubia y otra morena, una a cada lado. Y pese a su fortuna, no tendría coche propio. Jacinto, le diría a su amigo, conducir es vulgar. Acostúmbrate a ir en taxi a todas partes. Le llevaría a los restaurantes más elegantes y protagonizaría en ellos los episodios más singulares que uno pueda llegar a imaginar. Pediría la carta y elegiría una suculenta pierna de cordero de segundo plato. El camarero, cuya ignorancia sería igual a la picaresca del cocinero, le traería una paletilla. Y Juan, enfadado, le recriminaría por tratar de engañarle. ¿Se cree usted que está frente a unos iletrados? Disculpe el señor, le contestaría el camarero. No sé a qué se refiere. En ese caso tiene usted un serio problema. Le he pedido pierna de cordero y me ha traído una paletilla. ¿Y cuál es la diferencia, señor? Me reitero en lo dicho, tiene usted un serio problema. Pero como no dudo de que su inocencia se debe a su ignorancia, se lo voy a explicar. Es usted muy amable, señor. Muy bien. La pierna de cordero es la pata de detrás, que tiene más carne y menos grasa, mientras que la paletilla es la pata de delante, que tiene más grasa y menos carne. Y ahora que ya lo sabe, llévese esto y tráigame una pierna. Ahora mismo, señor. Le pido disculpas. Después de la cena, irían juntos al molino a disfrutar de la noche y a hacer algún que otro negocio en la clandestinidad de las butacas más discretas y alejadas del escenario. Allí se encontrarían con otros extraperlistas que comerciarían con la valiosa penicilina y beberían cava para cerrar los tratos más ventajosos. Conocerían a decenas de refinadas señoritas y bailarían con ellas y con otras no tan distinguidas todos los géneros musicales propios de aquellos tiempos. El tango, la copla, el pasodoble. Orquestas al completo, tocando y envolviendo a las deseadas Estrellita Castro y Celia Gámez. Los tientos del reloj, suspiros de España, ya hemos pasado. Y luego, un cambio de tercio. Mercedes Simón e Ignacio Corsini. Caminito, tristeza criolla, por una cabeza. Noches interminables, de las que siempre habría una historia que contar. Sería una gran novela, si algún día llegase a escribirla. El carrer de Ferran me condujo a la plaza de Sant Jaume, núcleo de la remota Barcino, y desde allí me dirigí hacia el Cal, cruzando de punta a punta la antigua judería por la rebautizada calle de Salomó ben Adret, para por último seguir por el carrer de Sant Felip Neri y alcanzar la plaza del mismo nombre. Al caer el sol, ese lugar adquiría una mística especial. Aún podían apreciarse las cicatrices que la metralla había causado en las paredes de la iglesia barroca hacía más de 80 años. Los dos faroles situados en ambos lados de la puerta se encendían y alumbraban tímidamente el entorno. Justo en medio había una fuente, y por las noches su bordillo era ocupado por un músico callejero que tocaba la guitarra e interpretaba las canciones que le pedían los ocupantes de las mesas exteriores del restaurante cercano. Era capaz de canturrear cualquier cosa, desde una rumba, lo más demandado por los turistas alemanes, hasta un bolero, que de vez en cuando le solicitaba alguna pareja de jubilados latinoamericanos que había venido a conocer la ciudad. Esa tarde todavía no había llegado, de modo que me senté en su sitio. Y allí, pensando, se me ocurrió que aquella plaza
Sería el lugar perfecto para que Jacinto conociera a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Sería morena y tendría un parecido asombroso a Anna Magnani. Llevaría un pequeño crucifijo de oro colgado del cuello y un vestido largo azul marino con discretos lunares blancos. Él estaría volviendo a su pensión cuando, de pronto, se la encuentra paseando del brazo de su hermana menor. Ambos se paran en seco y se quedan mirándose fijamente durante unos segundos. La niña empieza a tirar de la manga a su hermana, preguntándole que por qué se ha parado, si está bien, si ha pasado algo. Pero ella no reacciona, permanece inmóvil contemplando a Jacinto. Lo mismo que él, que, sin darse cuenta, deja caer al suelo el libro que llevaba en sus manos. «Disculpe, señorita, ¿puedo preguntarle su nombre?», dice al fin. «Me llamo Pilar. ¿Y usted?». «Jacinto. Y si me lo permite, quisiera confesarle que conocerla ha sido lo mejor que me ha pasado en estos años en Barcelona». Ella se ruboriza y le insinúa que ha de irse. «¿Volveré a verla?», le pregunta. «Es posible, si usted logra encontrarme». Y desde ese día no hace otra cosa que vagar por los alrededores de la plaza en su busca. «Cuando llegue a casa», me dije, «tengo que contarle esta historia a Martina. Le encantará, estoy seguro». Además, ya iba siendo hora de regresar. Dejé la plaza y volví a la Rambla. Quería tomar el carrer del Carme en dirección a Riera Alta y así lo hice. Sin embargo, más o menos a la altura del passatge de 1800, me topé con Julián. «¡Manuel!», gritó en medio de la calle. Le di un abrazo y le pregunté, «Meg, ¿qué haces por aquí?». «Ya ves, dando un paseo». «¿Con algún destino?». «Bien sûr. Voy a los jardines a tomar una cerveza. ¿Te vienes?». Al principio me mostré reacio. Pensé en Martina. Habían pasado ya varias horas desde que salí de casa y le había prometido que volvería pronto. «Anímate. Solo una cerveza y te dejo marchar», insistió Julián. No sabía qué hacer. Miré al cielo y vi que aún no había anochecido del todo. Bueno, si me quedaba, quizás tendría algo más que contarle. Puede que algo interesante que consiguiera iluminar su rostro. «Vale, me tomaré una». «Bien hecho». «¿Pero solo una?». «Oui, oui. Cuando la acabes, dejaré de hablarte». Y nos dimos la mano en señal de pacto inquebrantable. No hay muchos jardines en mitad del Raval. Cualquiera que conozca el barrio lo sabe perfectamente. De manera que, por el sitio en que me encontré con Julián, no podía sino referirse a los jardines de Rubió y Lluc. Era un lugar agradable. Unos soportales daban paso a un parque dentro del cual había un camino empedrado, una fuente, algunas jardineras sin demasiada vegetación y una cruz de piedra de considerable altura que señalaba el lugar donde años atrás había estado el Hospital de la Santa Creu. El edificio permanecía en pie, pero en su interior ya no quedaba ni una sola cama de aquellas en las que Gaudí pasó sus últimas horas antes de abrazar el sueño eterno. Ahora, los inmuebles que rodeaban el entorno se habían convertido en la Real Academia de Farmacia, en la Biblioteca de Cataluña y en un par de restaurantes cuya clientela era en su mayoría turista. Julián y yo continuamos avanzando por el carrer del Carme hasta que pudimos descender por el passatge del Hospital. Luego cruzamos el Arco de Piedra y entramos en los jardines. «Tú eliges», le sugerí cuando nos encontramos de frente con dos terrazas llenas de mesas desocupadas. «¿Aquí? No, no. No vamos a sentarnos en ninguna mesa». Le miré extrañado. «¿No querías tomar una cerveza?». «Claro, pero no aquí». «Entonces, ¿dónde?». Me sonrió y señaló con el dedo en dirección a un tablero de ajedrez gigante situado en un extremo del recinto. «Allí», exclamó. Asentí con la cabeza y nos acercamos. Dos vagabundos jugaban una partida. Uno de ellos era joven y tenía el pelo largo y negro. No vestía del todo mal, aunque paradójicamente su jersey estaba más agujereado que su pantalón. El otro era bastante mayor. Tenía el pelo corto y canoso, y su ropa parecía ser de la misma edad que su rostro. El primero atacaba con las blancas y el segundo se defendía con las negras. Y ambos estaban tan concentrados en la partida que apenas prestaban atención a lo que sucedía a su alrededor. Una simple vista al tablero bastaba para darte cuenta de que el viejo sabía jugar mejor. Tardaba más en mover, y no era porque le costase desplazar esas enormes piezas. Era fornido y todavía no se había rendido ante la desidia. Simplemente no tenía prisa. Se tomaba su tiempo.
Pensaba durante un buen rato y, cuando daba la impresión de que iba a hacer uso de su turno, retrocedía y se mordía los labios dejando entrever unos dientes anchos y amarillentos. Esto no significa que el joven fuera malo, ni mucho menos lo era. Conocía las reglas a la perfección, y hasta en un par de ocasiones intentó sorprender al viejo con una jugada al más puro estilo Caro-Kann. No resultó, pero se notaba que su contrincante le respetaba por su habilidad. Pocos minutos más tarde, el viejo, tras cerrar los puños y levantar sus ojos al cielo, movió la torre y gritó: «Shaimat». El joven empujó a su rey y éste cayó al suelo. Hizo una reverencia a su rival y ambos se dieron la mano. Julián comenzó a reírse. «Sasha, perdedor. Andrei te ha vuelto a machacar». Los vagabundos se dieron la vuelta. «Trussisi, ¿cuánto tiempo?», y chocaron sus manos. «Ya veis, he estado liado». «Ni te preocupes. ¿Qué, una partida?» No, que se ha hecho tarde. Una cerveza. ¿Te vale un vodka?» Julián me miró y yo asentí. «Pero solo uno», le recordé. Que sí». Y los cuatro dejamos el tablero y nos encaminamos a los soportales que sus camaradas habían convertido en su domicilio errante. «Sasha, Andrei, este es Manuel. Buen amigo, así que tratadle bien». Chocamos la mano y me dieron la bienvenida a su casa. «De vez en cuando vengo aquí y practico mi ruso», me explicó Julián. «¿De vez en cuando?», saltó Sasha. «La última vez que te vi, Brezhnev aún seguía vivo». «Ese maldito Bliudok», intervino Andrei. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no pronuncies su nombre?» «Ziatkaniz, y abre el vodka». Julián se encogió de hombros y se dirigió a mí. Así se pasan todo el día. Sasha era joven y solo recordaba la Unión Soviética por el fútbol y los desfiles del Día de la Victoria. Cuando era niño, su padre le llevaba a la Plaza Roja y le subía a hombros para que viera desfilar a las compañías de marineros de la flota del Mar Negro, en la que él mismo había servido a mediados de los años 70 y de cuya camaradería conservaba un bonito recuerdo. Se llamaba Vladimir, al igual que Lenin, nombre que le habían puesto al nacer para honrar al revolucionario más grande de todos los tiempos, al héroe del pueblo. Eso decía el padre de su padre, que provenía de una familia que siempre había estado en la vanguardia de la lucha obrera, incluso desde antes de la Revolución de Octubre. «Una vez mi abuelo le dio la mano a Kalinin», me contó Sasha orgulloso. Hasta su tono de voz cambiaba cuando pronunciaba esos antiguos nombres que hoy solo figuran en los libros de historia. Provenía de una familia de larga tradición comunista. Y su padre, como no podía ser de otra manera, cuando abandonó el ejército, comenzó a trabajar en una empresa dependiente del partido y encargada de suministrar a éste todo lo necesario para la puesta en escena de los comités. Empezó primero a nivel territorial, primero en las ciudades, luego en los óblasts y hasta en una ocasión colaboró en la organización del Comité Central. Se consideraba un tipo con suerte. Era próximo a quienes ejercían el poder y, además, sus convicciones coincidían plenamente con la ideología imperante. Cuando nació Sasha, intentó inculcarle estos valores desde muy pequeño. Por las noches se acercaba a su cama y le soltaba largos discursos sobre cómo la revolución había conseguido cambiar el mundo. Encendía el tocadiscos y escuchaban juntos a Leonid Haritonov interpretar magistralmente las canciones tradicionales de su patria. Sonaban Kalinka, Katyusha, y su padre se emocionaba y le contaba las hazañas de los héroes de octubre, de cómo se habían levantado en armas contra la opresión, de cómo habían sacrificado sus vidas por todos nosotros. Pocos años después, llegó Gorbachov y la Unión Soviética comenzó a desmoronarse. La perestroika, el glasnost. Las medidas políticas y económicas que estas palabras implicaron le hicieron caer en desgracia. Cada día pasaba más tiempo fuera de casa. Llegaba tarde y borracho. Fue ingresado a la fuerza en un hospital, luego en otro, pero fue inútil. Su gran adicción al alcohol y la afectación que esto provocó a su salud mental le condujeron a lo peor. Una mañana fueron a llevarle el desayuno y se lo encontraron muerto. Se había ahorcado esa misma noche colgándose de los barrotes con su propia camisa. Podríamos decir entonces que Sasha añoraba el pasado no porque éste fuera mejor en su conjunto,
sino simplemente porque era el pasado, su pasado. Añoraba los tiempos en los que contemplaba todo desde abajo, en los que cualquier persona le parecía un gigante y cualquier acontecimiento cotidiano le resultaba excepcional. Aquellos tiempos en los que todavía gozaba de la capacidad de sorprenderse, de aprender algo nuevo, de conmover a su inocencia. En resumen, podríamos concluir que Sasha no poseía otra cosa que una visión romántica de una época que no vivió. Y esa difícil nostalgia era la pesada carga que tenía que soportar día tras día. Una carga que, conforme pasaban los años, se iba haciendo más dura y fatigosa y que, con toda seguridad, aunque por otras razones, le conduciría finalmente al mismo destino que sufrió su padre. Andrei, por el contrario, no añoraba nada. Debía tener unos 60 años y, por su edad, había conocido la vida en la madre Rusia desde finales de la presidencia de Khrushchev hasta la caída del comunismo. Nunca fue especialmente afín a esta ideología. Si bien de joven, participó en alguna ocasión en las actividades de la seccional de Gorki, actual Nizhny Novgorod, del Komsomol. Fue a la universidad y allí cursó durante 3 años estudios de matemáticas. Sin embargo, al cumplir los 23, su padre fue sorprendido por la policía política mientras trataba de introducir en el país unos documentos sospechosos. Fue acusado de difamación antisoviética y, como otros muchos, condenado al exilio interno. A partir de ese momento, la familia de Andrei fue sometida a todo tipo de restricciones y humillaciones públicas que, por supuesto, incluyeron la expulsión de la universidad. La pesadilla política cesó con el fin de la Guerra Fría. Ello, no obstante, a principios de los 90, el círculo social y el patrimonio de la familia se habían reducido de tal manera que ni siquiera llegaban a encajar en el concepto de proletariado. La hija menor, su hermana, falleció a causa del duro invierno soviético, y su padre perdió una mano en la fábrica en la que se vio obligado a trabajar de tornero. Su vida había sido complicada, no cabe duda, al igual que la de Sasha. Pero si bien ambos tenían a quien culpar de sus penurias, Andrei no siguió el camino de aquel y nunca optó por refugiarse en la nostalgia de una infancia feliz. No. Él se detuvo en la encrucijada y tomó un sendero distinto, el sendero del odio. Día tras día despertaba y se encontraba de frente con quienes habían destrozado sus sueños. Se quedaba paralizado e ideaba 1001 formas de acabar con ellos, de arrancarles poco a poco cada una de sus extremidades, de provocarles el mismo o incluso más dolor del que ellos le habían causado a él. El odio se convirtió en su aliado, en la única fuerza que le empujaba a continuar. En otras palabras, Andrei era un espectro, un fantasma del pasado que vagaba por el mundo consumido por el rencor. Y más temprano que tarde, ese cruel sentimiento que había tomado por aliado le llevaría a la muerte en cualquier callejón. Sasha y Andrei, 2 caras de una misma moneda lanzada al abismo por la ambición ajena. 2 vidas truncadas en el mismo régimen y por motivos opuestos. 2 hermanos del sufrimiento heredado del peso de la historia. Y allí estaban, ebrios de licor, jugando al ajedrez y contando sus andanzas a 2 burgueses que, al caer la noche, frecuentaban la bohemia. «¿Hace mucho que estáis aquí?», les pregunté. «¿Dónde? ¿En este parque?», trató de aclarar Sasha. «No, en Barcelona». «Bueno, Andrei llegó hace unos meses. Yo vine hace ya un par de años. Unos 4, creo. Y he trabajado de todo. He sido paleta, repartidor, camarero. ¿Y ahora? Ahora soy libre». Interesante respuesta. ¿Y tú, Andrei? «Yo vivía en París». «Allí fue donde nos conocimos», saltó Julián. Mi amigo nunca dejaba de sorprenderme. Desconocía qué extraños acontecimientos le habían llevado a entablar amistad con un vagabundo ruso en la Ville Lumière. Intentó explicarse. «¿Te acuerdas de mi piso en la Rue Bonaparte?» «Sí, claro. ¿Cómo iba a olvidarlo?» Durante varios años, Julián residió en un pequeño apartamento en el número 82 de la Rue Bonaparte, justo encima de una librería que compraba y vendía libros antiguos y de ocasión. No tendría más de 40 metros cuadrados, pero gracias a sus extraordinarias dotes de distribución, había fines de semana en los que lograba darnos cobijo a 6 o 7 individuos sin que, en ningún momento,
ninguno de nosotros sintiéramos el más mínimo ápice de incomodidad. Solíamos aterrizar un jueves e invadíamos sin pudor su morada hasta la mañana del lunes. Eran 4 días en los que apenas dormíamos. Empleábamos las mañanas en visitar museos, las tardes en descorchar botellas en el café de Sophie y las noches en deambular por Place Pigalle y en cualquier otro asunto de interés que nos surgiera a la luz de los faroles. Pues una noche volví a casa de una cita que no salió del todo bien. «Pédic», le increpó Sasha. Era un tipo gracioso. «Cállate de una vez». Hizo una mueca y le obedeció. Pues eso, que una noche volví a casa temprano. Estaba cruzando la Place Saint-Sulpice pensando en quién sabe qué y me tropecé con Andrei. ¿Que te tropezaste conmigo? Yo estaba durmiendo y tú me diste una patada en el estómago. Sí, bueno, más o menos fue eso lo que pasó. Entonces Andrei se levantó y me quiso pegar con una botella de vodka. Gritaba en ruso y me llamó varias cosas que no voy a repetir. Sukin-sin, eso fue lo que te llamé. Sukin-sin. Sí, eso me llamaste. ¿Y Govno? También te llamé Govno. Sí, eso también. ¿Me vas a dejar terminar? Sí, sí, dijo Andrei en medio de una carcajada. Bueno, yo entendía todo lo que me estaba diciendo, y aunque estaba enfadado y con razón, yo sabía que en verdad no me iba a dar con esa botella. ¿Cómo que no? Si no me hubieras dicho eso, te habría dado. Me dirigí a Julián y le pregunté. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le voy a decir? Lo primero que se me vino a la cabeza. Le dije, no lo derrames, que soy ruso. Él no se lo creyó, está claro, pero le hizo gracia y se calmó. Luego se sentó y me dijo que si quería un lingotazo. «Y así conocí a este loco francés», zanjó Andrei. Les miré incrédulo. Una historia muy bonita. ¿Y desde entonces sois amigos? Ninguno contestó. Se limitaron a chocar sus manos otra vez. «¿Otro vodka?», me ofreció Sasha. «No, gracias. Me tengo que ir». Miré a Julián y ahora guardaba silencio. «¿Qué le pasa?», me preguntó Andrei. «Nada, que siempre lleva sus promesas al extremo», me dijo. «Una cerveza y dejaré de hablarte». «¿Te has bebido un vodka?» «Pues lo dicho, un extremista». Los dos se rieron y me dijeron que esperaban volver a verme. Les di las gracias y me marché. Siempre me había llamado la atención la vida errante de los vagabundos. Los veía en la calle y me preguntaba qué les había empujado a dejarlo todo y optar por sobrevivir en el asfalto. Durante años me había impregnado de las más emotivas fábulas que, sin dificultad, consiguieron inculcarme cientos de ideas románticas sobre amores perdidos y firmes promesas de libertad. En estas, ellos eran los incansables defensores de ideales hace siglos olvidados, los auténticos Quijotes de las causas irrealizables. Había leído que tiempo atrás amasaron grandes fortunas, y gracias a ello disfrutaron de prebendas y privilegios, vistieron las telas más codiciadas y habitaron hermosos palacios de cristal. Un día, sin embargo, ella murió. Y a partir de entonces, todo comenzó a ser grotesco. Las ropas de seda le herían la piel. Los suculentos manjares se convirtieron en cenizas en su boca. Se tumbaban en su lecho y sentían como cientos de piedras se clavasen en su espalda. No podían soportarlo. Prendieron fuego a su pasado y lo abandonaron. Y ahora vagaban por la tierra sin otra compañía que sus recuerdos. Pues bien, como siempre ocurre, los sueños chocaron tristemente con la cruda realidad. Sasha y Andrei, mal vestidos, sucios, borrachos, malolientes. No renunciaron a nada, no luchaban por nobles ideales. Simplemente estaban allí. Y mañana estarían en otro lugar. Jugaban al ajedrez y bebían vodka. Se sentaban en un portal y pedían limosna a los transeúntes. Dormían y volvían a empezar. Así hasta que un día sucumbieran. Pero era agradable pasar un rato con ellos. Escuchar sus historias y tomarte una copa. Eso decía Julián. Un par de horas en los soportales y a continuación se marchaba. Llamaba a un taxi y volvía a casa. Subía en el ascensor, sacaba su llave y se hacía la cena. Verduras, casi siempre verduras, porque su digestión era más rápida y conveniente justo antes de dormir. Además, cuando acababa su plato, se sentía mejor por haber optado por una comida saludable. También tomaba una copa de vino, tinto por supuesto, ya que su médico le había dicho que en un futuro
Cuando fuera mayor, esa costumbre de adorar al tanino le ahorraría los disgustos del corazón. Terminaba y se tumbaba en la cama. «Qué buenos tipos son estos dos», se decía a sí mismo mientras pensaba en Sasha y Andrei. Daba la vuelta a su almohada con núcleo perforado de gel y se reía. «Tengo que pasar más tiempo con ellos. A ver si mañana, después de comer, vuelvo y los veo». Luego se dormía. Y es que para nosotros todo estaba permitido. Éramos bohemios. Podíamos hacer cualquier cosa. Habíamos crecido con la poesía de Baudelaire y los lienzos de Modigliani. Pintábamos, escribíamos y soñábamos sentados en uno de los sillones del ático de David sobre cómo sería la vida en Place du Tertre en los tiempos de Toulouse-Lautrec. Qué emocionante habría sido compartir con él una mesa en la Fleur Blanche y esperar la llegada de Degas. «Garçon, un bouteille d'absinthe, s'il vous plaît». Y acto seguido conversaríamos sobre la loca belleza de Jean April. «Un gran cuadro, Monsieur Toulouse-Lautrec. Ha captado usted a la perfección la esencia de Madame Baudon. Estoy seguro de que será el próximo cartel del Moulin Rouge». «Merci beaucoup, Manuel. Voudriez-vous boire un verre avec nous?» Sería un honor. Ahora bien, nosotros no residíamos en la miseria, la frecuentábamos. No ansiábamos el dolor, lo contemplábamos. Vivíamos bien porque ¿quién en su sano juicio estaría dispuesto a renunciar a las comodidades que la fortuna nos había otorgado? Eso nunca se nos pasó por la cabeza. Se piensa mejor entre algodones. Nos mezclábamos con los demás, aunque orgullosos nos decíamos unos a otros que vivíamos parcialmente fuera del sistema. Se trataba, sin duda, de una idea atractiva. Éramos artistas y nos sentíamos con la autoridad moral para concedernos ciertas prerrogativas. Nuestro mundo era el mundo de las ideas, el mundo de la creación, y por encima de todo nos negábamos a poner barreras a nuestra libertad. Salí de los jardines por el mismo arco de piedra por el que habíamos entrado. Estaba de nuevo en la calle y bastante cerca de casa. 5 minutos y un par de cambios de dirección y comencé a subir los escalones que conducían a mi bohardilla. El ascenso era largo. Había días en los que me veía obligado a parar en el 3er piso y coger aire. Esa noche fue así. Llevaba horas caminando y no tuve fuerzas suficientes para coronar la cima sin un descanso en mitad del recorrido. Un último esfuerzo y por fin conseguí llegar a mi puerta. Saqué la llave y entré. Encendí la luz del pasillo y noté como si una ráfaga de viento soplase desde el salón. Seguí andando. No. Los ventanales que daban a la terraza estaban rotos. La verja estaba abierta y el candado tirado en el suelo. Alguien había entrado en mi casa. Y seguro que lo había hecho por la terraza contigua. ¿Cuántas veces me dije que tenía que reforzar la seguridad? ¿Cuántas veces me advirtió Choba de que ese pequeño candado no era suficiente para detenerles? Es hasta un reclamo. Pero yo siempre lo dejaba para después. Si alguna vez entran, seguro que no será hoy. Estaba equivocado. Bajé la mirada y vi que el suelo estaba lleno de cristales. Habían roto las ventanas desde fuera y sus restos invadían el salón. Los libros que reposaban en las estanterías estaban ahora algunos sobre la cama y otros en el suelo. Y mis papeles. Habían registrado los cajones en busca de algo de valor. La ropa, los cubiertos, los vasos, todo revuelto. Un auténtico desastre. Me asusté. Busqué el consuelo de Martina. Giré mi cabeza a un lado y a otro y... No podía ser. Eso no. Ella no estaba. Se había ido. La había perdido. Me dejé caer sobre el sofá, desconsolado. Un aullido me desgarró las cuerdas vocales. Lloré. Mucho. Un llanto profundo y doloroso. Los odiaba. A todos. Son aves de rapiña. Te desgarran la carne y se refugian en sus nidos a devorarte. A devorarla. Yo tenía la culpa. Le prometí que volvería pronto. Una sencilla promesa que no fui capaz de cumplir.